Yo no estoy de acuerdo en que hay un antes y un después. Lo que hay es un durante y un después. Y ese después hay que ligarlo con el antes. Y no es un trabalenguas. Me explico. Lo que hemos tenido es un tsunami. Hemos tenido un tsunami que nos ha llegado la primera ola, que ha sido financiera, que no queremos reconocer cuáles han sido las placas tectónicas que han originado el tsunami, y que Michel Camdesús, el que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, lo dice muy bien. Ha habido un déficit ético que nos ha generado un desastre ético. Aquí hemos sido todos, desde los que están en la cárcel, americanos, hasta el señor que tenía unos terrenitos, que le pusieron un poste eólico, que con eso se metió en 3 pisos, porque como no los iba a pagar, porque antes de que se los terminaran valía el doble y tal. Todos hemos tenido una codicia desmedida. Bueno, ahí tenemos un problema, y es un problema que habrá que reflexionar, y que también con Michel Camdesús estoy de acuerdo que no vamos a hacer nada. Porque lo que sucede es que cuando vienen estas cosas hacemos, pues como cuando te suspenden en junio, ¿no? Buenos propósitos para el verano. Y entonces hacemos propósitos de la enmienda, haces una lista de intervenciones que vas a hacer, y empiezas a hacerlas. Pero en cuanto salen esos brotes verdes, y sale un poco de sol, lo dejamos para la siguiente crisis. Y no hay grandes cambios. Además, ocurre una cuestión que en lo fundamental, por ejemplo, en este tema de la ética, se requieren generaciones. Se requiere un cambio absolutamente fundamental en la educación, en una educación de los valores, una universidad que no solo nos dé cómo conocer, sino cómo hacerte ser, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se requiere tiempo, ¿no? Pero a lo que iba, yo creo que lo que tenemos es que enlazar. Y ahí no podemos perder la perspectiva. Tenemos que enlazar el futuro con la etapa, con lo que teníamos muy claro estratégicamente antes de la crisis. Habrá modificaciones. Y aquí vienen quizá las condiciones de contorno. Yo añadiría alguna más, voy a añadir. Hay cosas también positivas. Va a haber menos competidores. Se han quedado por el camino algunos de los competidores, los que no eran buenos. Va a haber una prevalencia de la tecnología en los próximos años. Pero eso ya lo teníamos antes, al final del siglo pasado, ya apuntaba, o sea, no es nuevo. Hablábamos de los mercados emergentes, no, lo que va a haber es un nuevo orden económico mundial. Los países BRIC, con 3.800 señores y 7.600 millones, 3.800 millones de personas y 7.600 millones de manos, exigen una participación. Es curioso, China ha dicho, yo pongo más dinero al Fondo Monetario Internacional. Eso sí, se me va a escuchar más. Por ejemplo, China tiene en este momento, me parece que de orden de 20 billones de dólares, además de sus inversiones en el exterior, de ahorros que están parados. ¿Y por qué no se ponen en marcha? ¿Por qué los chinos no gastan? ¿Por qué no consumen los chinos? Porque no tienen seguridad social, porque no tienen sanidad adecuada, porque no tienen escuelas adecuadas. Y dice el chino, como el español, por cierto, que hemos aumentado el 87,5% en un año los ahorros de las familias. ¿Qué dice el chino? Por si acaso. Y entonces eso no se pone en marcha, pero hay un capital. Cuando decimos faltan capitales, hay unos capitales también por ahí parados en este momento muy importantes. Hay otra cosa que es clara, que el proceso de globalización no tiene vuelta atrás. Antes lo comentábamos mientras estábamos charlando ahí. Muchas veces hablamos, pues eso, con la boina, y alguna vez puesta a rosca, y hablamos de nuestra industria automóvil. Nuestra industria automóvil exporta el 80% de lo que producimos en el País Vasco, e importamos el 80% de las materias primas. Si esto no es globalización, entonces lo que puede ocurrir, y nos va a ocurrir gracias a Dios, es que aunque España pues somos como el caballo del malo, pues que no corre, pero va a haber otros países que van a correr más, que están corriendo más y que nos van a traccionar. Pues con eso hay que contar, con ese proceso de globalización que nos puede traccionar en un momento determinado. Y después hay otra cuestión, y ha salido un poco de esto. Yo creo que el consumidor, hay 2 factores más. Yo creo que el consumidor, bueno, hay muchos, pero 2 que me vienen a la cabeza. El consumidor ya estaba cambiando y ahora ha cambiado mucho más. Eso sí que ha cambiado. Estaba cambiando, pero ha cambiado. Por ejemplo, no es culturalmente ya elegante el derroche. Antes, el derroche casi culturalmente nos daba un plus. Hoy en día, incluso culturalmente, no es elegante, no está bien visto el derroche. Es un consumidor, además, que quiere pasar de ser sujeto pasivo a ser sujeto activo, de ser objeto a ser sujeto él. Y no le gustan las campañas agresivas, no le gusta que le pongan contra la pared. Él quiere casi publicitar
Y tiene para eso la red, las redes. Hoy en día hay un montón de redes. Y el otro que yo creo que hay también que hay que considerar mucho es, y eso ya estaba antes, la generación Y o generación de millennials, o como le queramos llamar. ¿Cómo conciben hoy en día el mundo de la empresa, el mundo de la industria y tal? ¿Cómo conciben la sociedad los jóvenes? Y eso lleva aparejado también un movimiento que es absolutamente imparable, que es la conciliación de la vida familiar. Todo eso hay que meterlo también en la coctelera. Y son cosas que ya nos venían de antes. Que ya nos venían de antes. Es decir, yo apostaría porque el mundo no va a cambiar radicalmente. Sí somos más pobres, pero durante un tiempo. Es decir, hay que volver a acompasar las cosas a la nueva situación. Ha habido un desequilibrio, ha habido un tsunami, se han roto las placas, se han roto muchas cosas, algunas son irreparables. Tenemos un paro. El Fondo Monetario Internacional me parece que prevé para este año 100 millones de paros en el mundo. Hay que reabsorber eso. Pero dicho todo eso, yo creo que va a haber continuidad, con una discontinuidad brutal, pero luego hay una continuidad